Amigos, bienvenidos a Sin Filtros, el programa del Comité Académico del Estudio Ugaz Segarra y Abogados Asociados. El Tribunal Constitucional ordenó al Poder Judicial anular la acusación e investigación contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles, por el presunto delito de lavado de activos y organización criminal durante las campañas electorales del 2011 y 2016. Hoy nos acompaña el doctor Fernando Ugaz Segarra, socio fundador del estudio Ugaz Segarra y Abogados Asociados, con quien conversaremos algunos tópicos candentes de esta decisión. Fernando, bienvenido. Muy agradecido, Miguel. Es un tema bastante polémico, pero nada, dispuesto a absolver todas las preguntas. Perfecto. Entonces, al punto, Fernando, vamos directo. ¿Cuáles son los principales fundamentos que usa el Tribunal Constitucional para fallar que la candidata no debía ser investigada, procesada y acusada por el delito de lavado de activos? Ok. Principalmente el Tribunal Constitucional lo que describe es que los hechos, si se suscitaron en el 2011, no era posible, luego de 5 años, esto es el 2016, catalogarlo como si fuera un delito de receptación, cuando recién se estaba tipificando el delito de lavado de activos por receptación. Y tampoco dice la sentencia del Tribunal Constitucional, tampoco es posible aglutinarlo, subsumirlo a la ley de partidos políticos, de financiamiento ilegal de partidos políticos, porque esta norma surge en el 2019. Esto es, estamos hablando 8 años posteriores al hecho imputado. De tal manera que el Tribunal Constitucional describe que no es posible si no existió una ley previa, una ley escrita y estricta antes de los hechos, no es posible aplicar retroactivamente la ley en mala parte y en este caso en concreto, ¿no? Ajá, excelente. Bueno, el Tribunal Constitucional indica que su decisión no es una declaratoria de inocencia de Fujimori, sino la aplicación de las normas y la Constitución respecto a la tipificación y aplicación de las leyes. ¿Qué nos puedes decir de eso, Fernando? Bueno, en síntesis, yo creo que lo que hace el Tribunal Constitucional es afirmar, digamos así, una obviedad, ¿no? Porque si bien es cierto, no determina el tema de la inocencia de las personas porque no ha habido una actuación probatoria, no ha habido un juicio a ese nivel, pero también es cierto que al momento de decir de que no hay un tipo penal para el hecho en concreto, que puede ser moralmente discutible, podría existir mucho voluntarismo y mucho tema ideológico para perseguir este tipo de hechos, que no había un tipo penal en concreto, igual con respecto al tema de criminalidad organizada, pero si toda su fundamentación lo que describe es que no hay criminalidad organizada y no hay lavado de activos, lo que está diciendo en la práctica es que es inocente, ¿correcto? Claro, claro. Entonces, podríamos afirmar que en efecto no declara la inocencia, pero qué duda cabe que lo que se está empujando es para que se dé tal declaración, ¿no? Ajá, interesante, muy bien. Hay un tema, hay muchas razones que ha presentado el Tribunal Constitucional y obviamente el tiempo no nos va a alcanzar para tocar cada uno de los puntos, pero hay algo que me resulta interesante, que es el tema del plazo razonable, ¿no? El Tribunal Constitucional ha concluido que se había producido una vulneración del plazo razonable para la investigada, ¿no? Para la investigación y procesamiento, en todo caso, de la beneficiada. ¿Puedes ahondar un poco en este punto y explicarnos qué es lo que quiere decir el Tribunal Constitucional? Sí, 3 cosas en concreto, ¿no? En principio, lo que describe el Tribunal Constitucional es que no es posible que una persona esté sometido más de 10 años dentro de un proceso sin que se decida su situación jurídica, más de 10 años de proceso sin que se decida su situación jurídica. Es más, dice haber que ha ingresado más de 3 veces a prisión. Luego también describe que 19 veces ha sido devuelta la acusación para que se corrija por parte del fiscal. De tal manera que lo que nos dice el Tribunal Constitucional es que acá prácticamente la judicatura ha renunciado a su nivel de control y de defensa de los derechos fundamentales de la persona.
y por esa razón lo que le describe es que resuelva la situación jurídica de la persona de una vez, porque ya el plazo se ha excedido más allá de lo razonable y todos estos excesos no pueden ser imputados a la señora Keiko, ¿correcto? O a los investigados o los acusados. Es más, también resuelve que el plazo de esta investigación no debe contabilizarse solamente a partir de la investigación preparatoria, sino desde las diligencias preliminares. Eso es sumamente importante porque había una discusión con respecto al tema, correcto, que debía ser atendido. Por lo tanto, yo creo que hace una gruesa llamada de atención de parte del Tribunal Constitucional para con la judicatura, ¿no? Interesante. Entonces, otro de los puntos es el tema de la criminalidad organizada, ¿no? Entonces, siguiendo la línea de razonamiento del Tribunal Constitucional, ¿es posible hablar de criminalidad organizada para fines que no son concretos, que son remotos, potenciales, ¿no? Que necesitan de una elucubración compleja para entender cuál habría sido la intención de la organización en el futuro si pasara esto, si se diera esa condición? No sé si eso es algo que llamó tu atención. Sí, definitivamente. El Tribunal Constitucional utiliza una palabra que se le llama el voluntarismo jurisdiccional, el voluntarismo jurídico, ¿no? Y esto va más o menos en la línea de la crítica ya del Tribunal Constitucional que también le ha hecho en la ley de extinción de dominios y la forma como se administra justicia y el trabajo de los fiscales con respecto a una especie de voluntarismo, ideologización, activismo judicial. Toda esta serie de afirmaciones lo hace para decirles, oye, fiscal, oye, juez, actúa con objetividad. Tú no puedes digamos, estar pensando, colocando, interpretando la norma conforme tus sentimientos o conforme tu ideología. Tú lo que tienes que hacer es hacer que se respete el Estado de Derecho. Y entonces lo que dice con respecto a la criminalidad organizada es que, en primer lugar, la criminalidad organizada funciona cuando se organizan para cometer fines ilícitos, fines criminales, delitos en concreto, ¿no? Tráfico de drogas, fines concretos, trata de personas, fines concretos. Pero en este caso puntual no había fines concretos, eran fines remotos. Entonces no se había concretizado el tema de la finalidad de la criminalidad organizada y por eso es que también describe que debe ser declarada nula la resolución que declaró infundada. Y ese es un antecedente importante, ¿no? En materia de decisiones judiciales en el país. Definitivamente, lo que le está diciendo es que tú por fines políticos, los fines políticos no pueden significar fines criminales. Excelente. ¿Cómo piensa un abogado litigante del área con respecto a esto, ¿no? O sea, ¿encuentras esto favorable, que va a cambiar la manera en la que antes se hacían las cosas? Definitivamente. Yo creo que ahora lo que tiene que hacer la Fiscalía y los órganos jurisdiccionales es no guiarse mucho por los silogismos que tanto daño nos está haciendo, que es muy determinista y lleva a mucha condena, sino que se debe llevar más por argumentos de carácter retórico, verificando los temas de descargo, tratando de atender los temas de descargo de los imputados. En este caso en concreto, el Tribunal Constitucional, para el tema, por ejemplo, de organización criminal, lo que debía ver eran que los fines no eran criminales. Y lo que se debía ver también para el tema del lavado de activos, que la ley es un límite al exceso, que era la ley que era vigente en ese momento y no una norma que surjan luego de 6 años, luego 8 años, siendo esto retroactiva en mala parte, ¿no? Excelente. Y tenemos 2 magistrados que emitieron votos singulares, ¿no? ¿Qué es lo que se argumentó en este caso, Fernando? Bueno, a mí me ha llamado la atención el voto singular de la doctora Pacheco, que si bien es cierto, está conforme con algunos extremos, pero en otros no, y por eso declara la improcedencia. Principalmente porque entiende que todavía no había tenido la calidad de firme la decisión de las excepciones, de las infundadas excepciones de improcedencia de acción. ¿Pero por qué decía que no había tenido la calidad de firme? Porque decía que de acuerdo a unos acuerdos plenarios, ¿correcto? Todavía se podían impugnar estas infundadas excepciones de improcedencia de acción.
Yo discrepo absolutamente de la magistrada Pacheco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en principio la ley es clara y la ley fomenta un estado desigual de las situaciones. Si es fundada, sí puede apelar el Ministerio Público. Y si es infundado, no puede apelar la defensa. Eso claramente es un tema de firmeza. Ella no lo entiende así. Es más, postula de que la defensa, habiendo una nueva acusación, digamos, 19 veces que ha sido devuelta una nueva acusación, podría nuevamente postular una excepción, como que si uno en etapa intermedia pudiera postular 19 excepciones distintas. Eso es una locura. Pienso ya de que viven demasiado alejados de la práctica del litigio, de la práctica forense, y por eso tenemos esos votos singulares como la doctora Pacheco, ¿no? Bueno, nada, Fernando, agradecerte mucho tu participación. Nos has aclarado bastante esta decisión y bueno, te invitamos a participar en otra oportunidad y no sé si tienes algunas palabras finales. No, nada, muy agradecido. Yo creo que el Tribunal Constitucional últimamente está tomando decisiones valientes, oportunas. Nosotros, los abogados, no se nos debe identificar por los patrocinados que litigamos, porque nosotros los abogados somos una profesión liberal, somos una profesión que respete el Estado de Derecho y por eso mismo defendemos a nuestros patrocinados de las imputaciones, de las acusaciones, y me parece que es una decisión súper importante que va a ayudar, correcto, a esclarecer muchos temas de lavado de activos y de criminalidad organizada que se están viendo el día a día en el sistema judicial. Bueno, gracias nuevamente, Fernando. Amigos, eso es todo por hoy. Los invitamos a seguir nuestras redes para informarse de nuevos eventos que tenemos, nueva información que siempre es importante y que busca contribuir con el entendimiento jurídico del país. Muchas gracias.